Así que mientras cargo el computador, les doy un adelanto de la clase de hoy día. Vamos a hablar de dos cultivos, uno muy comido y que tenía un dicho antiguo que decía más chileno que los porotos, y el otro más chileno que el falafel, digo el hummus, garbanzo. 5 minutos después. Nada funciona Apague la luz y traiga unas cabritas, ya. O mejor decir unas palomitas porque eso es mal interpretado. Ok. Es una cabrita, no decir nada. Ya, chiquillos, vamos a hablar de un cultivo de cuyo origen, no sé si saben, pero ¿cuál es el centro de origen del poroto? Es del Medio Oriente, medio perdido diría yo. ¿Ah? Mesoamérica, sí. Es una Muy bien. solanácea. Es de origen solanácea, es una leguminosa, ¿cierto? De origen de América Central hasta, podemos decir, hasta el Perú. Y si ustedes se dan cuenta, las culturas que están desde Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, etcétera, Cuba, México, son consumidores de poroto bastante en mayor cantidad que nosotros, ya como producto. ¿Ya? El poroto es una especie, ¿cierto?, con una gran variabilidad genética. Vamos a ver que hay distintos tipos de crecimiento de plantas y algunos que sirven para algunas cosas industriales y otras no. ¿Ya? Es un cultivo anual, ¿ya?, que se destina mayoritariamente para grano seco. Tiene una importancia de uso hortícola e industrial. Hortícola, poroto verde, ¿cierto? Industrial, poroto congelado, ¿cierto? Poroto en conserva, cocido incluso, preparado, ¿cierto?, para su consumo. ¿Ya? En general, en estos últimos productos como verde o como poroto granado, también, por ejemplo, se usa también para el tema de los congelados, no solamente el poroto verde, sino que el granado también se usa bastante para eso. Y también, en relativa importancia, lo que es el consumo de frijol preparado en forma enlatada o en tetrapack en este último tiempo. Bueno, ahí vemos distintos estados de desarrollo de la vaina, que es este fruto, que en su interior tiene, en promedio puede tener hasta 4 o 7 semillas, en algunas variedades puede tener incluso hasta 11 semillas, con distintas tonalidades y colores, distintos estados de madurez. ¿Ya? Vamos a hablar de los estados, los puntos hortícolas para la cosecha de este cultivo llamado poroto. ¿Ya? Hay porotos que son de granos más grandes, otros más pequeños, de colores distintos. Voy a mostrar más de algunas fotos que ustedes pueden reconocer algunos que a lo mejor ya no consumían. ¿Ya? Por ejemplo, está el poroto Oreo Iria. Si les digo eso, Oreo, ¿qué puede ser? ¿De qué color es? Negro. Ahí está el poroto, ¿cierto?, Concorrol, que es más conocido, el pinto, el poroto Zapito. ¿Lo han escuchado alguna vez? No, frutilla, blanco español. ¿Ya? Entonces vamos a ver una gran variedad y el potencial de esta especie para su uso en el consumo industrial. ¿Ya? Vamos a ir viendo entonces un poco, como bien les dijo Dagoberto, el centro de origen del poroto es Mesoamérica, América Central, es de origen subtropical, ¿ya? Por lo tanto, en Chile se cultiva como una planta, no tiene un ciclo corto, pero se cultiva en el verano, ¿ya? Hay lugares de extensión del cultivo que llegan desde México, América Central, hasta el sector norte de Perú y Bolivia y Ecuador del centro sudamericano. Eso es como su dispersión. En Chile no era originario, pero llegó por las culturas incaicas del consumo interno y de ahí se masificó su uso. Y en Europa también se conoció después del descubrimiento de América en ese país. Se cultivaba, fíjense, hace 5.000 años, o sea, toda la genética y el mejoramiento se hizo básicamente con una dispersión desde 5.000 a 300 años antes de Cristo. Y como les decía, la difusión de este cultivo se inicia desde el descubrimiento de América. En Chile se cultiva desde la cuarta hasta la octava región en distintas realidades. Puede ser de secano o puede ser también con riego. Cuando digo riego, básicamente la mayoría del poroto industrial
poroto para congelado se cultiva bajo riego, o sea, en condiciones de, no de secano, no de costa, sino que más bien en valles centrales, ¿ya? Y básicamente la distribución desde la sexta o la octava, en condiciones de secano, muchas veces por la costa, para lo que es el poroto de grano, y más en la zona norte de la distribución del cultivo en Chile, de la cuarta a la sexta, para el verde y el granado, ¿ya? El rendimiento en cuanto a grano se estima, y hay distintas variaciones, y en Chile tenemos un promedio como 25 quintales por métrico, porque la mayoría del rendimiento de grano se enfoca en la industria más bien de secano, de personas que tiran la semilla en suelos rojo arcilloso, en las zonas, digamos, de costa, donde el rendimiento es cercano a los 20.000 quintales, o sea, a las 2 toneladas por hectárea, de grano, ¿ya? Lo óptimo sería maravilloso 40 quintales como máximo, o sea, hablando de, ¿cierto?, unas 4 toneladas prácticamente de grano. El verde y el granado tiene más rendimiento y más peso. ¿Por qué será? Porque se consume el órgano entero. Y además de eso, Porque tiene agua. porque tiene agua. Por lo tanto, los rendimientos en verde, ya sea para consumo hortícola o para congelado, es más o menos de 4 veces más. Estamos hablando de 8 toneladas por hectárea para verde, y para granado un poco menos, 7.000 kilos o 7 toneladas por hectárea, ¿ya? Más o menos esa es la situación actual. Chile no se autoabastece de poroto, pero si bien básicamente hay un 60 o un 70% del mercado interno que está cubierto por el poroto. No así con otras leguminosas, como por ejemplo a su compañero que le gustan las lentejas, donde las importamos de Canadá, por ejemplo, que no son muy chilenos. Ya, el poroto tiene una duración más o menos de 120 días, o sea, aproximadamente 4 meses, desde plantas muy tempranas que pueden durar menos, 2 meses y algo, y cosecharse, a variedades más tardías que duran hasta 4 meses. Y este es un diagrama de un tipo de planta de poroto. Al igual que en el tomate, y un poco que corregiste Solanaceae, Eduardo, al igual que en el tomate, ¿qué tipo de crecimiento vamos a encontrar en el poroto? A ver si digo al igual que en el tomate, ¿qué me dice? Voy a ver si Carolina Tapia se enorgullece usted. No lo voy a pelar igual. ¿Qué tipo de tomate existía? No me va a decir cherry, no. Según el tipo de crecimiento. Determinado y indeterminado. Bien. En el poroto exactamente ocurre lo mismo. Hay porotos determinados e indeterminados. Mi pregunta del millón, para que vean que lo pueden sacar. El que se usa para congelado verde será alternativa A, determinado, alternativa B, indeterminado. ¿Determinado? Piensen que es mecanizada la cosecha. ¿Determinado? Indeterminado. No, está perfecto. Determinado, como decía Eduardo. El poroto verde, o el poroto granado no tanto, pero el poroto verde es un poroto generalmente determinado. De una planta más bien de pequeño tamaño, más bien tipo cultivo rastrero para su cosecha, ¿ya? Hay porotos que son trepadores. Una planta de poroto puede llegar a medir hasta, en algunas variedades pueden llegar hasta los 2 metros de altura, trepando, enrollándose y produciendo cada ciertas yemas una que otra vaina, ¿cierto? Y que queda ahí madurando. El poroto de grano puede ser tanto de planta determinada como indeterminada, porque finalmente se cosecha cuando la planta está seca, ¿ya? Y se hace una trilla, donde básicamente se separa el resto. Muchas veces incluso se llegan a abrir algunas variedades dejando caer los granos, o en otras se digrega el fruto y queda la semilla dispuesta en el terreno, ¿ya? Y se hace una trilla, ¿cierto?, para la cosecha. Este tipo de crecimiento de plantas que ustedes ven acá es una de tipo indeterminada, que tiene ¿cómo se distingue una determinada de una indeterminada? En todos los cultivos, en todos los cultivos pasa exactamente lo mismo. Las variedades indeterminadas tienen las yemas florales en las axilas, ¿ya? Básicamente. Las determinadas. Las indeterminadas. Las determinadas tienen las yemas apicales o terminales de cada rama, tienen sus flores, ¿ya?
En general las plantas tempranas de un ciclo anual de 85 días son variedades también para poroto verde, ya sea congelado o fresco. ¿Ya? Va a saltar algunas cosas, pero una planta que tiene un tremendo cotiledón que es capaz de destruir suelos bastante pesados. ¿Ya? Su gran problema es la salinidad en los suelos. ¿Ya? Ese es su gran problema asociado. El tallo principal, ¿ya? Y aquí cómo se empiezan algunas plantas a identificar, es por la presencia de tricomas en los tallos, algunos con mayor o menor desarrollo de vellosidades. Es una de las características para ir identificando algunas plantas. ¿Ya? Y como les decía, el tallo principal puede tener entre 6 nudos, una planta de menor tamaño, hasta 30 nudos, una planta que puede llegar casi hasta los 2 metros. De hecho, hay una variedad de poroto, que es para un poroto grano, que se llama variedad Paillar, que es absolutamente trepador, y usted lo crece en tutorado. ¿Tú lo has conocido? En el sur se da mucho. Sí, el blanco grande. Sí, la variedad Paillar. Incluso se puede comer en estado semi-seco. Ya, el tallo, como les decía, ya a partir del tercer y cuarto nudo se empieza a ramificar, y para mostrarle una imagen general, hay 3 tipos. En las yemas se genera una yema triple. Esta yema triple en la axila puede ser básicamente de 3 formas. Puede ser una yema lateral, en este caso con apéndice de hoja y que no genere ninguna flor. Pueden ser las 3 florales, o puede ser la central floral y las 2 laterales vegetativas. ¿Ya? Entonces, las triadas, que son estas yemas que tienen las axilas, pueden tener distintos tipos de hábitos y producir más o menos cantidad de frutos propiamente tal. No tiene un gran porcentaje de pérdida floral. Ya cuando veamos, por ejemplo, el garbanzo en un ratito más, nos vamos a dar cuenta que el garbanzo, todas las flores, una gran parte se pierde, acá no. ¿Ya? Hay variedades que no tienen, digamos, aborto, o sea, en términos, no se va a decir pérdida de flores, que el concepto antiguo, que era aborto floral, un término fuerte. Entonces, ya, como les decía, tenemos crecimiento determinado arbustivo, que se llama el tipo 1, que vamos a ver, en que las ramas laterales terminan en una inflorescencia, como les decía, terminan en flor, la yema apical, y básicamente tienen aproximadamente entre 5 a 10 nudos cortos y de una altura arbustiva no mayor de 50 centímetros. ¿Ya? Hay plantas enanas que pueden tener entre 15 a 25 centímetros y son de corta floración. Entonces, cuando les dije determinado y les mostré que podían durar 85 días, me refiero a esta variedad tipo arbustiva del poroto. Eso estamos viendo, ¿ya? Y son precoces, de tallo más o menos, ¿cierto? Son precoces en cuanto a producción. ¿Ya? Hay otra variedad que se llama precoz de hábito más erecto, que tiene producciones, ¿cierto?, indeterminadas, en que también tienen yemas, digamos, las flores se producen en yemas axilares. Y finalmente el tipo de hábito arbustivo, como el poroto paillar, en que se enrolla, que son todas indeterminadas, todas, ninguna determinada, y puede crecer hasta 30 nudos, etcétera, produciendo una planta muy alta y que hay que tutorar. Entonces, ya les voy a mostrar algunas imágenes que son de los tipos de porotos que hay, y ustedes me van a decir entonces cuál es el que se usa para poroto verde. Poroto verde, determinado arbustivo, plantas pequeñas. Estos dos, ¿para qué servirán? Piensen en los porotos que ustedes conocen, que tiene indeterminado arbustivo, poroto, granado, verde y granado. Perfecto, van para el granado. Estos dos se pueden usar para el granado. A partir de acá en adelante, son de mayor rendimiento, mayor cantidad de flores, plantas más grandes, son usados para granos. ¿Ya? Aunque hay variedad como la variedad Coscorrón, que está aquí, indeterminado arbustivo, que también se puede usar para poroto seco. ¿Ya?
pero la mayoría de los porotos de grano están en esta línea, de porotos más bien de un tamaño un poco mayor. ¿Ya? Bueno, las flores papilonáceas son así, son flores zigomorfas, cerradas, y todos los porotos tienen ese tipo de inflorescencia de un solo eje de simetría. ¿Ya? Aquí vemos una triada que las tres son flores. ¿Ya? Flor lateral, flor central y flor que está, flor fly todavía está abierta. ¿Ya? Todavía está abriendo esa flor. Versus una yema vegetativa que ustedes ven acá, en que, ¿cierto?, se están desarrollando yemas vegetativas y en desarrollo laterales y una central que va a ser floral todavía. ¿Ya? Entonces ahí para que vean las diferencias que pueden encontrarse entre las variedades según eso. Ya, voy a aceptar otra imagen un poco. Bueno, aquí vemos también una que pueden estar en distintos estados de desarrollo, fíjense. Y ese es el problema de las que son indeterminadas. Aquí tenemos una vaina ya en desarrollo, una flor que todavía está recién en botón floral y la otra que está creciendo, desarrollándose el botón. Entonces, esta variedad desde el punto de vista de cosecha para poroto verde es súper complicada porque tendríamos que estar permanentemente haciendo una cosecha varios días para poder sacar. En cambio, las determinadas producen en un mismo nivel, pasa a la máquina, cosecha y listo. ¿Pero cuál es la que parejo? ¿La determinada? La determinada, la arbustiva más pequeña, precoz, ¿cierto? El poroto verde es mucho más fácil de cosechar. La mayoría de los porotos que ustedes hacen germinar son variedades indeterminadas, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque son del poroto de guarda, ¿cierto? Poroto de guarda en general, como les decía, son de plantas de crecimiento más bien indeterminados, ¿ya? Entonces, las semillas que se guardan de porotos verdes también se pueden guardar en general, ¿cierto? Tienen un crecimiento mucho más rápido y precoz. Y en el mercado, como les decía, ustedes no la encuentran mucho. Es más difícil poder autopropagar un poroto verde en variedades determinadas que propagar porotos de guarda que ustedes tienen por mucho tiempo. El fruto se llama vaina o legumbre, ¿ya? Y corresponden a frutos que tienen dos caras o dos valvas. Cuando ustedes han pelado un poroto verde se dan cuenta que tiene dos líneas, ¿cierto? Entonces tiene dos caras, una y otra, ¿ya? Y en general, como les decía, pueden tener entre 4 a 7 semillas en su interior. ¿Ya? Acá tiene una imagen de una que tiene 8 semillas, ¿ya? 7, ¿ya? 7 semillas. Pueden tener hasta 10 o 12, ¿ya? Como máximo alguna variedad. Pero cuando tienen muchas semillas, lo que pasa es que en general son semillas de menor tamaño. Por ejemplo, la variedad de poroto negro suele tener más cantidad de semillas por vaina. Ya, variabilidad. Este ramo yo lo hago, esta clase la hago en base a un ramo que hago de producción anual de cultivo, pero como pueden tener un optativo después conmigo con la profe Caro, te lo voy a pasar un poco rápido. Ya. Esta es una planta de crecimiento más bien determinado, si se dan cuenta, tiene los porotos verdes, es una planta de este tamaño, su tallo llega hasta acá, más o menos, y sus yemas apicales producen porotos que están en un estado, y esta imagen me gusta porque está totalmente pasado para el mercado poroto verde. Cuando ustedes ven que las vainas ya están verdes desarrolladas, en 2 a 3 días aparecen los granos y se ponen más duros y empiezan a descartar este poroto. Y aquí el productor, ¿qué camino tiene? Fíjense, aquí estamos hablando de, no pasa más de 2 o 3 días de ese punto de tamaño que es el medio, que el tamaño llegó la vaina a su tamaño final, a esto, que ya tienen la semilla desarrollada. ¿Pero qué tamaño? ¿Como una cuarta? Más o menos como, básicamente, sin semilla hasta que aparece una semilla de medio centímetro aproximadamente, se mueran 3 días, no más que eso. Entonces, para la persona en que se le pasa, y aquí hay que ser súper coordinado, sobre todo los hortaliceros, de tener la máquina para cosechar contratada en los días, tener bien graduado eso, porque se nos pasan 2 o 3 días, ¿qué decimos? ¿Qué es el camino que me queda si el poroto se me pasó? De poroto verde. Dejarlo crecer, como la canción de Mazapán. La única opción que tiene ese poroto coscorrón es ser un poroto granado, porque si soy hortalicero y tengo la máquina para cosechar, lo voy a hacer granado, ¿ya?
Si no, me quedo a la guarda. Pero estos porotos que son de precoces, de tamaño arbustivo, no más, esta es la planta de la raíz hasta la altura, una planta arbustiva, el único camino que me queda aquí es granado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el rendimiento de grano es muy bajo y no es una variedad generalmente, salvo el coscorrón, que sea una variedad que llegue a seco. Ya, la madurez fisiológica más o menos se da cuando el color de los granos es de color verde, ¿ya? Y la humedad que alcanzan en general es de 52-54% porcentaje de humedad. Y es muy corto el tiempo desde que el grano está verde hasta que está netamente maduro. Ustedes, cuando ustedes han sacado los porotos granados y empiezan a tener ya pintita en la cáscara, ya alcanzó su madurez fisiológica. En estricto rigor yo podría hacer germinar esa semilla sin problema, pero como todavía no está 100% desarrollado el tejido nutritivo, su capacidad de germinación para almacenarse va a ser limitada. Los granos se secan ya sea en el terreno o con desecante después de haber sido cosechados, llegando a un porcentaje de humedad del grano cercano al 14-15% de humedad. Eso es lo óptimo, ¿ya? Eso es lo óptimo para su cosecha, ¿ya? Y como les decía, en Chile la producción de poroto para grano, para almacenar y para producir conserva, etcétera, se hace en el sur de Chile, o sea, octava, novena región. Ahí producimos, ¿cierto?, un poco en la séptima, o Ñuble, ¿cierto? Ahora que cambiamos de nombre, hay que decir Ñuble, ¿cierto? ¿Qué más? Se me fue, ¿viste? Estoy tan acostumbrado al nombre antiguo. Biobío, Ñuble, Linares, no sé, ¿vale? La que está antes de Ñuble. Ya, Maule, eso. Maule, Ñuble, Biobío. Bien, gracias. Son las zonas productivas del poroto de grano en general. ¿Ya? Imágenes, algunas, tipo pinto, ¿ya? De manchitas rojas, tipo arroz, pequeño, coscorrón, ¿ya? Con color café, ¿cierto? Tórtola, no sé si ubican esa variedad, color tórtola, que es un color como café grisáceo. Recuerden que yo soy hombre, azul, rojo, amarillo y combinaciones, colores de otros tipos como barquillo, café claro. ¿Ya? No entienden eso. ¿Ya? Tipo negro, ¿por qué digo tipo negro? Y aquí voy a hacer un hincapié. En los años 80 y los 90 Chile exportaba a algunos de los grandes consumidores de poroto a nivel regional, ¿cierto? Exportaba a Brasil. En general el consumo de ellos es cercano a los 100 kilos por persona de poroto. Nosotros con suerte comemos 8, 9, 100 kilos. ¿Ya? Consumen 3 o 4 veces legumbres combinadas con otras cosas durante la semana. ¿Ya? Los haitianos, por ejemplo, los venezolanos comen mucho poroto, bueno, comen otras cosas con carnes combinadas, pero el poroto es parte de la dieta. Nosotros, ¿qué comemos? Porotos con rienda, con un fideo baboso, donde las lentejas le dan 1000 patadas, ¿de acuerdo? Sí, no, yo con la textura de los alimentos soy súper mayor. Llámese cualquier cosa que sea babosa, llámese cochayuyo o poroto con rienda, guácala. Por eso la linaza me Ah, la chía, guácala, las cosas como babosas, ¿no? Como unas ricas lentejas, ¿cierto? Son maravillosas. Ya, no, es igual, un menestrón de poroto granado, qué maravilla, ¿cierto? Una sopita de poroto, no. ¿Ven? Ya dijimos que a todo el curso, a toda la sección, todos comen poroto, menos tenía que llegar el mayoso, ¿cierto? Entonces, vale. En el grupo 2, el 80% era comedor de poroto y me llamó la atención porque en general no es una cosa que generacionalmente actual se consuma mucho. Bueno, ¿cuáles son las variedades que se consumen en Chile? Aquí es súper importante. La variedad Apolo, anótenla, Venum y Magnum se usan para poroto verde y corte francés principalmente. Característica de las vainas planas o tableadas como tabla, de un ancho ojalá de 1 centímetro, o sea, anchitas, ¿ya? Y con un largo de 15 a 18 centímetros. Vayan a la feria y comparen. 15 a 18 centímetros, 1 centímetro.
No, nos llega a un nivel distinto cuando compramos una fe, ya, bastante más pequeño. Eso es lo óptimo para la industria. ¿Ya? La variedad de vaina granada, que se consumen en grano fresco con el 60% humedad, todavía no es madurez fisiológica, muy cercano. Coscorrón, cimarrón, nubarrón, chaparrón. No, hay un meme de eso. Ya, coscorrón, cimarrón y nubarrón. Y para la variedad de porotos para grano, todo esto, y van a ver algunas fotos. ¿Ya? Tipo negro, el negro argel, orfeo ígnea, curi ígnea, tipo arroz, grano tipo arroz son más chiquititos, ¿cierto? Redondeados, ya tipo pinto, que son más bien tableados y jaspeados, de color incluso rojo. El poroto hallado y otros muchos más que van a ver en fotos acá y espero que algunos lo reconozcan. No, ¿cierto? Y estos se producen en Chile. El araucano es básicamente herencia de, ¿cierto? de todo lo que es precolombino antes que está establecido. Poroto grande, ¿ya? Blanco español, manteca, curi, ¿ya? Torcaza, el tórtola, ese ya un poco más conocido, el blanco, poroto blanco clásico de los porotos, ¿cierto? Pero fíjense que lindo un plato con combinación de colores y que podríamos usar una combinación de colores de leguminosas. En este caso, ¿sí? Cosa más rica con cebolla y ensalada. Y un huevo duro con mostaza. Meteorismo seguro. Ya. Tenía un tío que comía así porotos con huevo con mostaza. Directo al poema. ¿Ah? Sapito, sapo, que es de un color medio verdoso, ¿ya? De ahí viene el nombre, ¿ya? Manteca, que hay algunos que se repiten, ¿ya? Zorzal, magnum, ese es de poroto verde, pero fíjense el color rojo. Ustedes no sé si comieron un poroto verde y dicen, tiene como roja la semilla, es la variedad magnum, ¿ya? Cuando están un poco pasados, ¿ya? De color rojo. Bayote, que son como caballotes. Juanita, ahí tiene que salir la señora Juanita o la señora Johannes, digo Juanita. Eso significa en alemán Juan. Johannes. Ya, mantequilla tipo payar, ese blanco que es cierto, muy grande, rico, es una manjar. Sulfurado con color medio amarillento verdoso, cierto, plomo, ya un grisáceo. ¿Ya? Entonces, toda esta hermosa variedad, ¿ya? Toda esta hermosa variedad de colores, tenemos los porotos. Nos quedamos con el color, el blanco, nada más. ¿Ya? Abalato. ¿Dónde está? ¿Apapalata? Abalato dice. ¿Dónde dice? Abajo. Abalato, así. Apalato. No, Abalato. Ya, en cuanto a clima, el único pero, yo dije, aparte de la salinidad del suelo, es que no tolera heladas. Por lo tanto, la siembra en Chile es a partir de agosto y podemos cosecharlo, ojalá, digamos, un poco más de agosto, porque el problema principal de plagas que tienen, ya que no tienen la prueba de la Francia, la tengo que recordar, es Delia platura, o sea, la mosca de la semilla del poroto. ¿Ya? Delia platura es su principal problema. Y las larvas de Delia platura en general en agosto están súper activas y se comerían y harían chupete la primera siembra. Por lo tanto, la siembra en general es más hacia octubre. ¿Cuándo comemos nosotros poroto granado? En vacaciones, ¿cierto? Enero, ya en diciembre algo hay, un poco en noviembre, tirando para febrero en su máxima esplendor. Calculen aproximadamente 3 meses del cultivo, por lo tanto, si las comemos en enero, ¿cierto? Diciembre, octubre, noviembre, octubre, es una fecha de siembra del cultivo aproximadamente para evitar el daño por la Delia platura.
En cuanto a su proceso de industrialización, como lo vimos en el caso del poroto verde, es cosechar y procesar en el mismo momento. Y en cuanto a las conservas de poroto, todas son directamente pasteurizadas, o sea, no se hace un blanqueo y se pasteuriza. Qué susto. What the fuck? Por eso le pusieron esta mayoría de ¿Va a explotar? Oye, sí, estaba vibrando. Qué inteligente. ¿Sabes el problema de la columna? Ya. Las limitantes son, como les dije, la salinidad, suelo con mal drenaje, suelo pesado. A pesar de eso, igual puede crecer en suelos pesados. ¿Ya? Y como les decía, en cuanto a la conserva en general, son conservas que se hacen con alta presión y cocinándolas por un buen tiempo. Básicamente, esas son entre conserva y cuarta gama, quinta gama, porque están listas para consumir. O sea, más de alguien aquí agarraba un porotito negro, tiene unas fajitas por ahí medio hambre, y le manda, ¿cierto?, un guacamolazo y un poco de choclo, y tiene una comida ultra chilena, güey, contundente. ¿Ah? Terrible. Uy, qué mañoso, no me gusta nada. El ajo, sí, ya sé, el primer año, todavía me acuerdo. ¿Se puedo comer el ajo crudo? ¿Quién fue? Ya. Fíjense, aquí la fecha de siembra. En el sur, como les decía, 15 de octubre, 15 de noviembre. Y en general, se pueden hacer siembras tardías en enero. ¿Para qué? Se hacen siembras tardías en enero, generalmente para poroto verde, para poder cosecharlo en una época y, ¿cierto?, darle un plus más. ¿Puedo hacer dos porotos en un mismo terreno? Sí. Puedo poner en septiembre, con el riesgo de tener el daño por la polilla, por la mosca de la semilla del frejol, llamada legislatura. Pero puedo tener dos cosechas de poroto verde. ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista del cultivo, es bastante hortícola, bastante importante. Más, uno le puede sacar en este caso doble rendimiento. No hay tanto problema en cuanto a hacerlo un año 2 veces, pero sí el próximo año hay que tratar de cambiar un poco los cultivos, rotarlos, porque hay un desgaste del suelo propiamente tal. A pesar de que produce, ¿cierto?, una simbiosis con rizobio en el suelo, idealmente es bueno rotarlo por la presencia de algunas plagas asociadas. ¿Ya? Entonces, para granos, como les dije, desde Curicó al sur, ¿ya?, y desde la segunda semana de octubre, en la cuarta región se pueden hacer siembras un poco más tempranas y tener grano un poco antes. ¿Cuánto dura el poroto almacenado en forma? Bastante, puede durar 2 o 3 años sin grandes problemas. Ya a partir del tercer o cuarto año se empieza como, cuesta más al cocinarlo que estén todos los granos, ¿cierto?, adecuados. Entonces, claro, si aparece un bruco, hasta ahí nomás llegó la bolsa. De hecho, uno debería sacarla o pasársela a algunos que guardan en frascos con alcohol 70%. No sé por qué. Ya, vamos a pasar al garbanzo. Bien, hagamos un recreito. Vamos a hablar de un cultivo maravillosamente bueno en zonas donde no se puede cultivar nada. El garbanzo. ¿Ya? Nada, ¿te gusta? Mira, ¿te gusta el garbanzo? ¿Qué era eso? Es más probable el otro. Ya. 10 minutos y volvemos. 20 minutos después. Que nada coordinen la salida. Ya, chiquillos. ¿Por qué es tan maravilloso el garbanzo? Porque el garbanzo crece casi, es como el equivalente al olivo. Un poquitito de agua y da. ¿Ya? Es un cultivo de muy bajo requerimiento hídrico, con un porcentaje de proteína maravilloso, y lo vamos a ver después. ¿Ya? El problema es que tiene pésimo rendimiento, muy mal rendimiento, porque... ¿Ah?
Tiene, muy bien, en la vaina tiene 1 a 2 granos como máximo. Entonces, y son chiquititos. Y su nivel de producción es bastante más pequeño que el poroto. Aquí estamos hablando de con suerte sacamos 2 toneladas por hectárea. 2 toneladas de garbanzo seco. Si bien en otras culturas el garbanzo viene de hecho la variedad que más consumimos nosotros, tipo Kabul, Afganistán. ¿La chica acá? ¿Ah? ¿Cómo? La chica. No, es grande de hecho, la otra la variedad de sí es la chiquitita y de color más oscura. Ya está. Esta lamba. Es que de repente exportan unos de Canadá que son gigantes. Ya, esos son tipo cabulí. No llega entonces la selección. ¿Qué ¿De selección? cuál? Sí, vemos que no llega alguna selección de menor tamaño dentro de la cabulí. Pero es básicamente de color blanca, amarillo o anaranjada. Eso es todo en realidad. Y la variedad de sí es más oscura, tipo naranjo a café un poco más oscuro como concepto. Pero es de bajo rendimiento, pero a pesar de ser de bajo rendimiento, alguien que tenga un suelo que dice, aquí no crece nada, pongan estas van a salir igual. ¿Ya? Esta es la variedad décima oscura y esta es la variedad caudí que va en distintas tonalidades. Ese es como que nos tiende a llegar más a nosotros y un poco más grande el caudí, pardis que son más claros, más grandes. En la cultura, ¿cierto?, afgana, en la India, donde el principal consumidor de garbanzo, todas las comunidades musulmanas en general son grandes consumidores, lo llevaron a Europa. ¿Ya? También migró de esta zona del oriente hacia Europa, y en culturas como la española el garbanzo es un plato muy consumido por todo el tema de los moros y de la cultura anterior, ¿cierto?, de sus países. En Chile es poco consumido el garbanzo en comparación con otras leguminosas, ¿ya? Y como que la preparación que hacemos es puchero español, garbanzo con arroz, aunque se pueden comer con mote o con otras cosas, pero como que siempre es muy limitado el tema de consumo. El falafel o el hummus y la harina, el garbanzo tiene otra virtud. Se puede usar como molido, seco, como harina, ¿ya? Donde se tritura la semilla y se usa incluso para hacer pan. ¿Ya? Dentro de todo este tema proteico de comida es una buena opción de hacer un pan proteico en base a un pan de garbanzo. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de comer pan de garbanzo, pan de harina de garbanzo. Es muy parecido a la harina, no hay gran diferencia de sabor, y tienen un pan que sea por ser proteína un poco más que el carbohidrato. En Chile se importa pequeñas cantidades a Brasil y a Venezuela, ¿ya? Y como les decía, el gran problema que tiene, que si bien crece, compite re mal con las malezas. Y básicamente cubierta de barbecho. El barbecho en cero labranza anda perfecto, ¿ya? Compite mal con las malezas, pero en cero labranza anda re bien. Incluso se puede hacer ante una previa de trigo, sobre todo en la zona del secano se puede colocar. Alternativa al secano por bajo costo y con muy poca tecnología aplicada. Por eso alguien quiere empezar con algo chiquitito. Garbanzo, no es mala opción. Ya, como les decía, granos verdes para ser consumidos crudos o cocidos o asados. Muchas veces venden también en otras culturas, como la verdeja partida, venden garbanzos partidos para su consumo en verde. Granos secos, que son donde nosotros más lo usamos, y harina para la producción de pan en base a harina de garbanzo. Ya. Vamos a ver cuánto cuesta un kilo de harina de garbanzo en el mercado chileno. Mandó el mensaje, si le voy a mandar el mensaje a la profe. Ya. Para que vean la diferencia. Harina de garbanzo, el kilo, aquí lo vemos, vale 2.300, o sea, como lucas más, un poquito, como 1.000 pesos, 800 pesos más que la harina normal, ¿ya? Y como les decía, sirve para hacer casi de garbanzo, que es una alternativa que tiene internacional. Y es la harina de garbanzo.
Y como les decía, el pan de garbanzo parece una harina integral, simplemente por el color, ¿ya? Es así, ¿ya? Incluso hay recetas para hacer pan de garbanzo y que tiene un porcentaje más o menos repartido, tiene carbohidratos, pero tiene importante cantidad de proteína, por lo tanto es un pan, en ese caso se puede hacer hasta el menor de referencia. Pan de garbanzo en base a harina, ¿cierto? Sin gluten ni amasado ni levadura, o sea, simplemente licuadora, pan, ingrediente y listo. ¿Ya? Es bastante sano en ese sentido. Yo lo probé y no le encontré gran diferencia a un pan integral normal. Así que si alguien quiere comer, es una opción un poco más sana. ¿Ya? ¿Qué cosa rara encuentran, a diferencia del poroto, que es una dicotiledonía, qué raro encuentran aquí? Fíjense en los cotiledones. ¿Salen o no salen? Oh, no. Es una planta dicotiledonia cuyos cotiledones no salen. Tiene germinación hipógea. El haba ocurre lo mismo, en el garbanzo ocurre exactamente lo mismo, en que no salen los cotiledones hacia afuera. ¿Ya? No así como la mayoría de las dicotiledonias, ¿cierto? Una rareza esta planta. Tiene flores laterales, no es apical, o sea, de crecimiento indeterminado, ¿ya? Lo cual ayuda re poco para producir variedades de verde. Y como les decía, es un cultivo maravilloso para zonas de bajo contenido de agua. Ustedes pueden tener garbanzos en su casa, con los garbanzos que tienen guardados en una bolsa, es una planta que les va a crecer. En 30 a 40 días van a tener una planta con garbanzos disponibles. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Tampoco? Sí. O sea, no, 3 a 4 meses. No, Ah, no 30 a 40 días. ¿Ya? Fíjense que emerge más o menos a las 3 semanas, ¿ya? Y tiene una floración a los 60-70 días, por eso les decía 3 a 4 meses, van a tener más o menos el llenado de granos durante entre 40 y 50. ¿Ya? Ciclo anual, en general 150, pero ustedes lo pueden tener un poco antes, incluso 4 meses. Ideal para hacer rotaciones en zonas de secano, por ejemplo con trigo o con avena, ¿ya? Como planta entre medio, pueden poner el garbanzo en zonas de baja tecnología, como les decía. ¿Ya? Tiene una germinación hipógea que la comparte con el haba. ¿Ya? Y es una planta que es muy lenta, sin más decir, en emerger se demora 18 días. En tener una planta de este tamaño se demora como 40 días. Gran problema, competencia con maleza. Sobre todo en campos donde hay galega, donde hay inundaciones, donde hay como algunas malezas que son del mismo tipo, del mismo género, fabácea o leguminosas, son súper complicadas como competidores. Por lo tanto, es un excelente cultivo en lugares donde hay cero labranza. El barbecho la hace súper bien, lo deja crecer y podemos tener un lindo campo como el que van a ver aquí en esta imagen. Voy a saltar un poco. Un campo de cero labranza del sur de Chile, en este caso, con garbanzo. Una muy buena opción para hacer un cambio, por ejemplo, en un pastoreo, donde hay poca tecnología, colocar el cero labranza, hacer un cambio un poco por unos años y con el enriquecimiento proteico del suelo. Voy a la maravilla de esto. Miren, las flores, mucho menos flores, una flor blanca a rosácea, y que generalmente como en las yemas axilares del sexto al 13 nudo empiezan a florecer. ¿Y por qué rinde poco el cultivo? Como usted bien dijo, señor Marina, ¿ya? Aparte de tener pocos granos, y yo se los adelanté, más o menos se pierde entre el 65 y el 75% de flores, caída de flores, o sea, del total de las flores. Además se pierde el 65-75% de forma natural. No se puede, han tratado de hacer mejoramiento genético, pero no han llegado a aumentar mucho más la pérdida, digamos, o sea, mantener más flores en el terreno. No requiere insectos, pese a que igual atrae algunos insectos en de autopolinización. Ya no. Por eso les decía, se autopoliniza, de baja tecnología. El único inconveniente que tiene es, cierto, la competencia con maleza, pero
como te decía, pesa todo, igual rinde el chiquillo, con una o dos semillas por fruto, ¿ya? Fíjense que la vaina es distinta, una vaina mucho más grande, ¿ya? Y en este caso, nosotros dejamos que finalmente la planta se seque y se cosecha con básicamente el mismo porcentaje de humedad, ¿ya? Se cosecha, el color definitivo del grano más o menos lo tiene a 35-40% de humedad, pero para la tría y la cosecha el contenido de humedad es igual que en el poroto, de 14-15% de humedad en la semilla. Y ahí la planta está total y absolutamente seca, café, hasta que se desintegra la planta. ¿Ya? Y ahí vemos, ¿cierto?, una planta ya lista para ser cosechada con todos sus frutos por planta y, ¿cierto?, con distintos estados de tamaño, como ven ahí en la imagen, dentro de la variedad Kabulí, que es la que nosotros más consumimos, tipo Kabul, que es de color un poco más blanco, café claro, es el garbanzo que más se consume en Chile. La pueden cultivar en tarros de pintura, macetas grandes, ¿ya? Sin problema, pueden sacar las malezas y tener una planta de garbanzo. Para que le guste el garbanzo, como al señor Seguí. Ya como les dije, no está en el mismo punto de tu compañero y el profesor, para nosotros lo mejor es la lenteja. Claro. Tampoco hay lenteja. Un chiquito me dijo, el chico solo fideo. No, yo no. ¿No? Yo me Arroz. No, todo menos eso. Ya. Y les quería mostrar estos cultivos porque a pesar de que, insisto, no están dentro de la malla, creo que industrial abarca no solamente conservas de fruta, sino que también abarca otros tipos de cultivos que son importantes. Y donde yo me quiero detener es en lo siguiente, en la siguiente. Del 100% del total, ¿cierto?, del grano seco, fíjense que cuando hablamos de que tiene un 14 o 15% de humedad, ¿ya?, el resto de lo que queda, fíjense, el porcentaje de carbohidratos que tiene ese grano es de un 55 a un 67%. Pero el nivel de proteína no es el que más proteína tiene dentro de las leguminosas. Está entre el 20 y el 22. ¿Ya? Entonces, 100 gramos de garbanzos tiene lo que tienen 2 yogures de proteína que venden carísimo y un plato de garbanzo bastante más barato en costo que un yogur. O sea, si uno lo ve por proteína, anda bastante bien. ¿Cuál es el cultivo de los que no comemos tanto? De hecho, ni se come, nosotros no lo comemos en otra cultura así. Que más proteína tienen las leguminosas, se van a llamar la atención. Y lo vimos hace poco. No, el edamame no, el lupino. ¿Cuándo lo vemos? El lupino tiene un porcentaje cercano al 30-35% solo de proteína. Y el poroto anda un poquito más abajo, no tanto más, 18%, las lentejas también cerca del 17% de proteína aproximada. ¿Ya? Entonces es un alimento que, pese a que uno es mañoso, es un buen alimento desde el punto de vista de calidad nutricional que tiene. ¿Ya? Debo decirlo que a mí me gusta el hummus, pero no me gusta el garbanzo puchero. Pura maña, porque el sabor es el mismo, solo que la textura es la que me desagrada. No me den pan. Porque nunca comió garbanzo con merquén y longaniza. ¿Ah? ¿Con merquén? Sí. Y longaniza también. Es que la textura del garbanzo es harina como que estuviera crudo. Esa es la impresión que me da. Es maña, es solamente maña. Lo bueno, solo maña. Los porotos con rienda me los como, pero no un placer. Me los como. ¿Ah? No me gusta más la lenteja. ¿Qué gusto ni nada? Ah, maní. Prefiero otra leguminosa interesante por el maní, que tiene más aceite dentro de las leguminosas. Bien, bueno, esa fue la clase hoy día. No sé si tienen clase, la profesora Francia nos dijo. ¿Que no? Ah, nada. No, ni clase ni prueba. O sea, se enojó. Así me gusta. Se enojó. Ah, la lista antes que se vaya.